Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña de libros aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de este libro, Historia clara de la España reciente, de Enrique de Diego, editado por Rambla. Bueno, ¿por qué hay que leer este libro? Más que nada porque para mí es uno de los mejores ejercicios a caballo entre la investigación y a caballo entre la divulgación sobre historia de España reciente, ¿no? Uno de estos libros que coge pues lo que sería todo el siglo XX y la primera parte del siglo XXI, ¿no? Prácticamente hasta la actualidad, libros del año 2011, y cuenta pues esa historia de España, como enuncia el título, y lo cuenta con claridad. Bueno, vamos a ver. ¿Qué historia de España? Pues como ya digo, la historia de España desde la Guerra Civil. De hecho, el libro se inicia con el momento en el que Franco es nombrado como jefe de los sublevados en la Guerra Civil, y aunque sí bien es cierto que se retrotrae un poco atrás para contarnos pues cómo fueron las peripecias previas de General Franco y cómo fue un poco los meses previos en esa fina línea entre la Guerra Civil y la República, sobre todo empieza a partir de ese momento. Es un libro que va desde ese momento hasta el año 2011 en el que está escrito el libro. La única pena que le pongo, y es una idea que me encantaría, es que se reeditara ampliándolo. Ya han pasado 10 años desde la publicación de este libro. Es un libro que yo creo que de segunda mano se encuentra con mucha facilidad y a buen precio. Y esa es la pega, que a mí me gustaría que se reeditara con añadidos de lo que ha pasado desde su publicación hasta ahora, que sin duda es interesante y sobre todo después de la pandemia del coronavirus. No creo que habría muchas cosas que actualizar. Pero bueno, vamos con lo que sí está en el libro. ¿Qué es lo que está en el libro? Pues ya digo, empieza en ese momento y vamos a hablar entonces, ahora que ya hemos delimitado un poco a qué se refiere el autor con historia o a qué historia, a qué parte de la historia de España reciente se refiere. Vamos ahora a hablar de esa claridad. Bueno, para ello hay que hablar de Enrique de Diego, que es un periodista que fue jefe de opinión del ABC, luego ha ido dando distintos tumbos, estuvo mucho tiempo en Intereconomía, del que creo que no se fue muy bien, y desde hace un tiempo pues es el director de Rambla Libre, que creo que es una extensión de esta editorial, ¿no? De la editorial Rambla que publica este libro. Es un autor de obra bastante prolífica, ha escrito novelas, creo que si no me equivoco su padre también era historiador y un poco le vino por ahí, a pesar de que él es periodista, esa afición por la historia que le ha hecho escribir numerosos libros. Yo tengo que confesar, solo he leído este y sin embargo me ha parecido de mucha calidad y tengo ganas de leer otros libros, como por ejemplo este manifiesto de las clases medias que viene al final y que me parece interesante leer porque, bueno, a veces lo menciona en el libro y tiene interés, pero bueno. Entonces, esa claridad yo diría que viene porque Enrique de Diego es un personaje en buena medida condenado al ostracismo y ya por eso, sin conocerle personalmente, me cae bien, ¿no? Porque yo todo personaje condenado al ostracismo, pues en principio tiene mi simpatía, ¿no? ¿Por qué? Hombre, salvo que haya un motivo de peso para ello, ¿no? Pues yo que sé, que sea un violador o algo por el estilo, en ese caso no, pero sí veo que un personaje público por expresar su opinión libremente es condenado al ostracismo, tiene mi simpatía. Y creo que Enrique de Diego es de estas personas. Por lo tanto, la claridad se refiere a que es alguien que no tiene algo que perder, es decir, no tiene un puesto en un gran periódico y que lo que pueda decir le pueda llegar a enemistarse con el dueño del periódico y a ser despedido. No, es un personaje que ya está lo suficientemente apartado como para que no le importe decir lo que piensa. Y en ese sentido, por eso es muy interesante este libro, porque ya no solo es que estén los acontecimientos más importantes de este tiempo, sino que también hay acontecimientos que normalmente son difíciles de encontrar y no aparecen en otros libros del mismo género. Otro rasgo de esta claridad que está indicada en el título es que es un libro que tiene una constante tensión entre la España que fue y la que pudo ser. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque él continuamente va planteando pues cómo debería haber ocurrido la historia de España y por qué no ocurrió eso, es decir, por qué pues se han desarrollado algunos de esos problemas de España reciente por culpa de negligencias. Y al mismo tiempo es un libro que tiene héroes y villanos. Principalmente vamos a hacer esta división en dos. ¿Qué héroe tiene? Pues sobre todo Antonio García Trevijano, ¿no? El jurista, uno de los más importantes juristas en lengua española y quizás europeos del siglo XX. Es muy famoso en YouTube porque tiene numerosos vídeos. Aparte de esto, pues es el promotor de un movimiento abstencionista para cambiar el sistema democrático español que no se considera democrático.
Y bueno, en este libro podríamos decir que encontramos a uno de sus discípulos más avezados, ¿no? Uno de sus discípulos que mejor conoce sus teorías y que, bueno, es un continuador. No es que las suscriba enteramente, ni haga una apología, pues como si fuera un santo, pero es un nombre, el de Antonio García Trevijano, que va apareciendo a lo largo de todo el libro, sobre todo ya en la parte más reciente, como aquel que siempre tuvo en la cabeza una España que no fue. Y esa España que no fue también la siente Enrique de Diego como una pérdida cada vez más grave, y es la que reivindica. Y en cuanto a la España que fue, pues podríamos hablar de un enemigo principal, que es el Partido Socialista Obrero Español. Porque, según Enrique de Diego, el Partido Socialista Obrero Español es el culpable de casi todos los males de la España reciente. Es el culpable de que se llegara a una guerra civil en el año 1936, es el culpable del golpe de Estado del 23F, al que le dedica numerosas páginas, y es el culpable, pues, de la ley de memoria histórica y del guerra civilismo actual, y cuando digo actual me refiero al de cuando se publicó el libro, el guerra civilismo en el que estaba inmerso la sociedad española, entre otros males. Y bueno, por eso pues me gustaría leer algunas citas. Por ejemplo, dice Enrique Diego: los socialistas siempre han amado tanto a los pobres que los han creado por millones. Esto lo dice, por ejemplo, en un momento dado. Y en cuanto a la idea del socialismo, dice de ella que es una idea contra natura que no ha generado más que miseria invariablemente en la historia. Bueno, ¿qué más términos interesantes hay en este libro? Pues, por ejemplo, la noción de casta parasitaria, que la acuñó el propio Enrique de Diego, a pesar de que luego un partido tan sumamente opuesto ideológicamente como es el partido de Podemos y Pablo Iglesias y compañía se hayan apropiado o se apropiaran en su momento, en el momento 15M, de dicha idea de casta parasitaria, pero lo cierto es que la utiliza Enrique de Diego, la utilizó Antonio García Trevijano, en fin. Y la otra idea es la de las clases medias, ¿no? Porque hay que recordar que Franco, y lo cuenta aquí Enrique de Diego, lo que más consideraba su mayor obra era precisamente la creación de una clase media española que había sido inexistente en la historia de España y que igualaba a España con las otras grandes naciones europeas, ¿no? Esa idea de clase media, y que es curioso porque luego se ha querido apropiar de ella la izquierda, ¿no? Hablando siempre pues de la clase media, que se está acabando la clase media, etcétera, etcétera, tesis que comparte Enrique de Diego, pero realmente, ya digo, es una herencia franquista, ¿no? Y el propio Franco, hay documentos escritos, los cita aquí Enrique de Diego, en los que habla de esa idea de que la clase media es su gran éxito. De hecho, vamos a leer el manifiesto de las clases medias, que es un manifiesto escrito por Enrique de Diego, publicado como libro independiente, pero que viene aquí. Son 12 propuestas y viene aquí y ya voy a aprovechar para leerlas. Dice: las 12 propuestas para salir de la crisis y regenerar nuestro modelo político y nuestra sociedad que se contienen en el libro Enrique de Diego, en el manifiesto de las clases medias. 2 puntos. 1. Erradicación del totalitarismo educativo mediante la puesta en marcha inmediata del cheque escolar de las familias. 2. Prohibición legal de todo impuesto progresivo. 3. Abolición de toda penalización al derecho de herencia. 4. Supresión de la financiación estatal a partidos, sindicatos, patronales y cualquier otra organización social. 5. Supresión de toda subvención a fundaciones y las llamadas organizaciones no gubernamentales. 6. Supresión de toda subvención al cine y a cualquier actividad de las denominadas culturales. 7. Constitucionalización del equilibrio cero sin excepción para cualquier institución política del ámbito local, regional o nacional. 8. Drástica reducción a la mitad del sector político y eliminación de cualquier privilegio de carácter funcionarial. 9. Privatización de las empresas estatales y persecución de los oligopolios. 10. Supresión de las ayudas a agricultura, pesca y ganadería. 11. Supresión de los trasvases de fondos del gobierno, las ayudas denominadas de cooperación al desarrollo. Y 12. Eliminación del sistema de concesión administrativa en el ámbito de los medios de comunicación. O sea, como se ve, se trata de dejar de expoliar al ciudadano medio con impuestos para chiringuitos de gente, ¿no? Que es otro de los temas que están muy bien documentados en el libro, cómo la democracia en parte acaba destruyéndose por eso. Bueno, ¿de qué más habla el libro? ¿O en qué hace hincapié de una forma especialmente interesante en relación con otros libros que abarcan los mismos años? Pues, por ejemplo, hablando del caso Filesa, que es un poco el que introduce la corrupción a gran escala en democracia y que viene de la mano del PSOE. Los GAL, ¿no? Como asesinatos de Estado, es decir, cuando el Estado se iguala con las peores dictaduras, ¿no? Asesinando a sus ciudadanos, de nuevo con el Partido Socialista. La ruina económica de 1936 y el expolio que hace pues Stalin de España, ¿no? Llevándose el dinero
que le regaló alegremente Negrín y compañía del Banco de España. Habla también del Estado autonómico, ya en el 78, ¿no? Que es un pacto con los nacionalistas catalanes y con los etarras vascos, ¿no? Supuestamente para contentarles, pero que evidentemente no les contentó, ¿no? Porque es una gente insaciable. Bueno, la idea de listas cerradas es otra de las cosas que más critica, ¿no? Habla de la incompatibilidad de una democracia plena con unas listas cerradas, es decir, que el votante no pueda elegir a quién vota, sino que se le impongan los partidos, ¿no? Y por eso, pues, tendríamos que hablar de una partitocracia. Bueno, también la Constitución sin la decisión del pueblo, es decir, el pueblo no votó la Constitución, sino que se le impuso, y eso, evidentemente, aunque se llame Constitución, no es una Constitución porque esta ha de estar votada por el pueblo. ¿Qué más? El sistema de subvenciones para comprar votos, es decir, en estas 12 reglas que acabamos de ver, pues son casi todas cortar presupuestos a gente que vive completamente subvencionada y que compran su voto y su apoyo, pues los partidos que les dan subvenciones, que suelen ser los de izquierda, los que siempre quieren subirlas, aunque el PP tampoco tenía una política muy diferente, pues que están subvencionados y comprados, ¿no? Bueno, también habla de la creación y alianza con medios de comunicación, ¿no? Y en este caso hay que hacer especial hincapié en el grupo Prisa, ¿no? Que siempre ha estado muy cercano al Partido Socialista Español, ha sido un poco su vocero y lo sigue siendo. Eh, Grupos de comunicación dispuestos a manipular a la opinión pública convirtiendo mentiras en verdades, ¿no? Es decir, cómo, y es una de las partes más lacerantes del libro, cómo se crea una industria de mentir y hacer creer a todo el mundo que esas mentiras son verdades, ¿no? Y la creación de ese ilustrado ignorante, ¿no? Que es el que lo consume, ¿no? Que se cree muy ilustrado, pero en realidad es un ignorante, ¿no? Y luego la intervención y control de la cultura y del cine mediante subvenciones, ¿no? Aquí se pone en evidencia, y a mí este es un canal principalmente de cine o de cine, pues se pone en evidencia cómo todo el cine español es, primero, anti-español, y segundo, cómo es un aparato ideológico para manipular la mente de los españoles, ¿no? Porque claro, como nadie va a ver cine español, viven de las subvenciones que les dan, y entonces para ganarse esas subvenciones lo que están es completamente empeñados en satisfacer al poder político, más concretamente al de la izquierda, y claro, como el PSOE empezó a crear la ley de memoria histórica, empezó a ponerse pesadito con el tema del feminismo, etcétera, pues claro, el cine está absolutamente lanzado en una cadena de propaganda hacia esos ideales del Partido Socialista Obrero Español. Y ya digo, todo eso está brillantemente explicado en el libro. También habría que hablar de la importancia del 23F y del 11M en el libro, que también es brillante como bueno, en el caso del 23F, pues se acusa directamente al rey de ser el responsable. Y en el caso del 11M, bueno, es una especie de golpe de mano, por terminar con lo del 23F, es un golpe de mano que se va de las manos por culpa de Tejero. Es decir, Tejero está todo bien planeado, la idea es hacer un gobierno con armada al frente, que es el que llegaría a liberar el Congreso, y lo que pasa es que cuando ya está casi hecho, pues Tejero pensaba que iba a ser un gobierno militar con Milás del Bosch, y entonces no acepta esta idea de que partidos como el Partido Socialista o sobre todo el Partido Comunista entren al gobierno, un gobierno que no sería militar, y entonces se opone. Y por culpa de ese individuo, pues se va todo al traste. Y entonces al final tienen que acabar pagando unos, pues, Armada, Milás del Bosch, del propio Tejero, pero la idea casi sale bien y estaría orquestada por el rey según cuenta Enrique de Diego. En cuanto al 11M, en cambio, ahí se distancia de lo que podríamos llamar teoría de la conspiración. Es más, es muy crítico con Jiménez Los Santos y con Pedro J. Ramírez, que son dos periodistas que hicieron proselitismo de esta idea de la conspiración y a los que critica también muy duramente Enrique de Diego. Y cuenta muy bien, pues digamos, toda la versión oficial, entre comillas, del 11M. La cuenta muy bien. De hecho, en el libro se nota constantemente que el autor es periodista y también se nota que es novelista, ¿no? Porque tiene pues retazos en los que trazando biografías, y se trazan unas cuantas, trazando escenas muy concretas, importantes, ¿no? En la historia de España, y se trazan unas cuantas, pues demuestra una calidad literaria bastante aceptable, ¿no? Bueno, y ahora me van a permitir que les lea algunas citas, al que esté todavía escuchando, que van a ser bastante largas, pero yo creo que interesantes con respecto a algunos de los temas que han ido saliendo, ¿no? Sobre todo esta idea de ese ataque a esa culpabilización al Partido Socialista Obrero Español de muchos de los males de la historia de España. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante. Bueno, dice así.
Ha llegado el momento de plantearnos y responder a la inquietante pregunta de por qué fue posible la guerra y quién fue el principal culpable de que se produjera. Las respuestas son más sencillas de lo que parece en un principio. Lo que hizo inevitable la guerra fratricida, lo que la desencadenó fue la introducción en España del marxismo como ideología legitimadora del odio y de la violencia, y por tanto, la idea de que grupos enteros, partes enteras de la sociedad, debían ser exterminadas como detentadoras de una culpa indeleble, y que ese asesinato en gran escala era una consecuencia necesaria e inevitable, científica, para llegar a la sociedad sin clases a través de la dictadura del proletariado. No es cuestión de hacer aquí un estudio pormenorizado de la mayor ideología legitimizadora del odio junto con el islamismo que ha conocido la humanidad. Baste recordar lo obvio. El marxismo propugnaba el genocidio de las clases medias, de la burguesía y la eliminación de todo resto de libertad y propiedad. El principal culpable fue, por tanto, el PSOE. No solo por su asonada del octubre del 34, sino que su culpa es originaria, fundacional. Hay una larga marcha hacia la guerra civil, cuyo punto de partida es la fundación del Partido Socialista por Pablo Iglesias, y por tanto la introducción del virus marxista en el cuerpo social español. En realidad el PSOE era básicamente una formación bolchevique. Las diferencias con el PQS, Partido Comunista Soviético, eran inexistentes. Los sustratos doctrinal e ideológico eran idénticos. Simplemente el PSOE no estaba dispuesto a asumir las directrices de Moscú, sino que se consideraba el Partido Comunista o Marxista de España. El PCE fue una especie de escisión del PSOE y no obedeció a las razones ideológicas, sino que a simple cuestión estratégica. Obedecer o no a Moscú, seguir o no las directrices del PQS. La tendencia al crimen que se impregna toda la historia del PSOE no es una desviación, ni tampoco un proceso reactivo, como sería el fascismo o la misma sublevación, sino algo consustancial. Fundacional es el término más preciso. El PSOE nació mediante las coartadas cientificistas, proclamando como un imperativo de liberación el movimiento obrero, el genocidio, el asesinato en masa, el atentado personal. Pablo Iglesias llevó el lenguaje del matonerismo a sede parlamentaria con amenaza directa a la vida de Antonio Maura. La historia del partido socialista hasta y durante la Segunda República no tiene otra interpretación posible que la marcha hacia ese exterminio de la burguesía que era su intención declarada, su solución final, de modo que consideraban las etapas previas la acción política como algo coyuntural, encaminado a ese objetivo e incluso las formas del gobierno y las instituciones de la democracia liberal como algo instrumental para la revolución socialista. De ahí que el Partido Socialista colaborara con la dictadura de Miguel Primo de Rivera en esa condición de instrumento para conseguir la hegemonía en el movimiento obrero respecto a los anarquistas, o que patrimonizara la República de Trabajadores como un mero medio, como una etapa a superar. El 11º Congreso del PSOE aprobó una resolución significativa. El Congreso saluda con entusiasmo la Revolución Rusa, viendo en ella el triunfo del espíritu revolucionario del proletariado que ha de transformar al mundo implantando el régimen socialista. El Congreso acuerda protestar contra toda intervención extraña en Rusia y atentatoria a la obra revolución de su obra social. La sañuda persecución religiosa en la que los socialistas compitieron con el resto de facciones de la izquierda, en la que cualquier práctica de la fe conllevaba la pena de muerte y que llevó al cierre de todas las iglesias en la zona republicana, puede ser considerada como una efervescencia extrema de las corrientes del anticlericalismo español, pero de manera más directa se debió al anatema marxista de la religión como el opio del pueblo, de modo que los hombres de iglesia, clérigos y laicos eran considerados como un prejuicio ideológico, la causa de todas las injusticias sociales y por tanto exterminables. La propaganda republicana presentaba a la Iglesia como responsable de las injusticias sociales, de modo que era imprescindible acabar con ella para conquistar la libertad. Más de 7.000 iglesias y edificios religiosos fueron destruidos en Cataluña, contando siempre con la autorización de las autoridades. Un periodista preguntó a Companys si era posible el restablecimiento del culto católico en España, y él respondió que no veía cómo, ya que no quedaba sitio donde celebrarlo. El crimen en el socialismo superó la condición de bella arte para ser ensalzado como virtud, imperativo ético, fatalismo científico. Es cierto que dentro del Partido Socialista se insertaron tendencias provenientes de la institución libre de enseñanza, de pulsión ilustrada y espíritu tolerante, pero sus miembros fueron siendo arrinconados en la medida en que el Partido Socialista progresaba hacia su objetivo último. Es altamente significativo el relevo de sus puestos directivos en la UGT y su ulterior ostracismo de Julián Besteiro y Andrés Saborit, que se opusieron a la Revolución de Asturias, o la misma preeminencia adquirida por Francisco Largo Caballero sobre Indalecio Prieto, quien con frecuencia tuvo que plegarse a los dictados del sector más radical y hacer causa común con el largocaballerismo.
Escribió Salvador de Madariaga que lo que hizo inevitable la guerra civil fue la guerra civil interna en el Partido Socialista. Más bien, lo que hizo inevitable la guerra civil fue la existencia del Partido Socialista, con su extraña y disolvente idea de que los problemas sociales solo encuentran solución mediante el asesinato. La guerra civil fue la consecuencia de la lucha de clases. Bueno, este es el fragmento que acabo de leer. Yo creo que es bastante esclarecedor, ¿no? Se dan unos cuantos argumentos, unas cuantas citas textuales sobre esa culpabilidad del Partido Socialista, que evidentemente le interesa crear una ley como la de memoria histórica para reconstruir el pasado y que nadie se pueda dar cuenta de esta culpabilidad que tuvieron, ¿no? Y crear un relato falso. En eso consiste la memoria histórica. Crear un relato falso, una historia oficial, para que nadie se pueda dar cuenta de que fue el Partido Socialista el culpable, ¿no? Bueno, podría leer un fragmento de la intervención de Rumasa, que dispara la corrupción en España, porque es muy interesante ver cómo esto supone también una entrada importante de la corrupción en democracia, ¿no? De nuevo de la mano del Partido Socialista, ¿no? Otro tema del que los más jóvenes no habrán oído hablar, ¿no? Y por eso es importante leer estos libros. Pero bueno, me voy a centrar en otra cita bastante larga, en la que se habla de nuevo del Partido Socialista. Bueno, voy a empezar a leer aquí. Dice así: se produjo la paradoja. Bueno, vamos a leer un poquito más arriba. La izquierda era hegemónica ya en los grupos que componían esa especie de subclase: docentes, periodistas, cineastas. Se trataba de proceder a su funcionarización y repartir entre ellos las dádivas del Estado, de forma que a cambio defendieran los intereses electorales de la izquierda y legitimaran la intervención estatal en el ámbito de la cultura. Se produjo la paradoja de que mientras la izquierda no hacía cuestión de mantenimiento de ciertas empresas públicas manifiestamente ruinosas, proponía la estatalización creciente de la enseñanza y la cultura, ámbitos en los que el fracaso soviético era clamoroso. Mediante la argucia de una supuesta excepción cultural, confrontada a la invasión de la cultura norteamericana a través de Hollywood no subvencionado y de libre concurrencia, se destinaron ingentes cantidades de dinero público a subvencionar el cine europeo, concretamente el español. Este decayó con auténtica sangría de espectadores, puesto que los cineastas perdieron todo incentivo por satisfacer a sus clientes, que pasaron a ser los gestores ministeriales, y con frecuencia pasaron a indultarlos y a echarlos de las salas. A cambio, los cineastas se mostraron como los más entusiastas escuadristas del socialismo, con especial vehemencia en los partidos electorales, por cuanto estaban en juego los pingues privilegios. Frases como "todo el dinero destinado a la cultura es poco" o "no hay mejor inversión que la destinada a educación" se hicieron dogmas de uso común, sustrayéndose al debate sobre el fracaso del intervencionismo soviético en tales ámbitos nucleares. El dirigismo cultural agostó la creatividad y la invasión por el estado de la enseñanza, eliminando la competencia, hizo caer en picado su calidad. Fue una operación política y en sí anticultural. También fueron condicionados los medios de comunicación mediante el sistema de concesión administrativa y de las frecuencias de radio y televisión, por graciosa concesión política y con renovaciones periódicas frente al sistema de subasta norteamericano y la dedicación de ingentes cantidades de dinero a la publicidad institucional. Con frecuencia, mera propaganda de contenidos genéricos. El grupo que mejor ejemplificó en España esta mezcla de sumisión servil al socialismo y depredación del presupuesto fue el Grupo Prisa, que extendía sus tentáculos por los diversos ámbitos de la inteligencia media. Suministraba libros a los colegios con la editorial Santillana. Acogía en sus publicaciones y medios a los principales exponentes del estado cultural mediante una lucrativa y circular sociedad de autobombos, y suministraba consignas a través de la SER y El País, Biblia de la inteligencia media, a cambio de clamorosos favores de poder como la televisión de pago Canal Plus o la plataforma digital Sogecable, con los que se pretendía generar una hegemonía con tendencia al monopolio que situara cualquier crítica o innovación peligrosa para los mandarines en el ámbito de la disidencia o del ostracismo. Cuando era preciso caminar con rapidez hacia la privatización de las mentes, el socialismo defendió de manera egoísta sus intereses, procediendo a un incremento de su estatalización. Bueno, este es otro ejemplo bastante evidente de cómo se vampiriza lo público, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más con la misma cita, que yo creo que merece la pena.
Otra respuesta a la caída del muro de Berlín vino de las universidades occidentales autodenominadas progresistas, que empezaron a jugar primero de manera frívola y luego peligrosa con las palabras, situándose en lo que denominaron la posmodernidad, sinónimo en realidad de posmarxismo. Puesto que el marxismo había sido la ideología dominante en los claustros de humanidades y de las mal llamadas ciencias sociales, con frecuencia materias y titulaciones de nula utilidad, se dedicaron a lo que llamaron deconstrucción y constituía la eliminación de toda norma y de todo principio jerárquico en las artes. Los totalitarios siempre habían sido gramáticos y habían utilizado con singular desparpajo el eufemismo y el circunloquio. Sus herederos, los huérfanos de Marx, elaboraron una jerigonza prolija y mojigata, desde la que pronto se vio que podían expandir con profusión anatemas e iniciar sañudas persecuciones. Se puso en marcha la nueva dictadura de lo políticamente correcto, que empezó a practicarse como tiranía de las minorías y que adoptó la forma de nuevas ingenierías sociales con las que éstas trataban de imponerse. Universidades como Harvard, Yale y Stanford elaboraron códigos lingüísticos cuya transgresión provocaba la inmediata expulsión. Con frecuencia, este clima enrarecido y censor iba acompañado de cuotas de discriminación positiva, que no atendían al mérito, sino que lo que penalizaban frente a criterios como la raza o el origen social. En Oxford pasó a primarse a los alumnos de las escuelas estatales por el hecho de serlo al margen de sus notas. En Smith, en otros tiempos, uno de los mejores colegios para mujeres del mundo, las actividades prohibidas incluían no solo el racismo, el sexismo, el culto a la edad, el heterosexismo y otros males sociales rigurosamente definidos, sino también el culto a la apariencia, que según se afirmaba oprimía a la gente fea al suponer la existencia de una norma de belleza y atracción. Lo que parecía una moda pasajera, ciertamente ridícula para las élites ahitas de complejos de culpa, pasó a convertirse en la nueva ideología dominante de la inteligencia media. El socialismo mutó e hizo suya esta mezcla de compulsiva estupidez censora y dispendio del dinero del contribuyente que, al tiempo que demolía los pilares de la civilización occidental, desalentaba el esfuerzo y hundía con su lastre las economías. Mediante el fácil expediente de generar problemas sin cuento a las sociedades y combatir con denuedo cualquier criterio de sentido común, dejó de hablarse de la crisis de la izquierda. El socialismo salió de la UBI tan arrogante e ineficiente como siempre. El buen salvaje socialdemócrata, ese que considera que sus fracasos se deben a que no ha intervenido suficiente, iba a promover un biotipo sustentador, el ignorante ilustrado, al que describiremos más adelante. Y voy a leer esa descripción porque no tiene pérdida. La democracia prebendaria y la cultura de la subvención tuvieron un notable impulso bajo los gobiernos de Felipe González. La izquierda, angustiada por su crisis, sobrevenida por el derrumbe del socialismo real, se enfangó en la tercera fase de la expoliación de las clases medias, introduciendo los presupuestos a sectores enteros que pasaron a ser drogodependientes del Estado. La compraventa del voto tomó carta de naturaleza y resultó rentable en términos electorales. Ese remedio de ingeniería social con mentalidad de caciquismo de Estado se practicó en gran escala en Andalucía, donde se puso en marcha el Plan de Empleo Rural, por el que se concedió a los alcaldes socialistas la administración de cuantiosos fondos públicos a sus poblaciones sin otro requisito que la firma de unas peonadas que de hecho no se cumplían. Bueno, creo que es bastante evidente lo que está contando aquí Enrique Diego, de nuevo con brillantez. Y ahora sí, la última cita. Dirán ustedes, joder, ¿cuánto está leyendo del libro? ¿No? Es que es muy interesante. Y bueno, por si no lo encuentran, por si no lo quieren leer entero, ¿no? Pues por lo menos estas partes que creo que son muy interesantes y que siguen en buena medida estando vigentes y explican el pasado, el presente y el futuro de lo que está pasando ahora mismo en España y también viene al caso de las elecciones que tenemos dentro de unas semanas aquí en Madrid. Bueno. Dice, el control de las almas de los niños, en tremenda frase totalitaria de Rodolfo Llopis durante la Segunda República y la búsqueda de la confrontación en el seno de sus familias con los padres para transferir los afectos al partido y al Estado, eran componentes genéticos del socialismo. Ahora adoptaron una formulación especialmente iletrada y mostrenca. Los estrategas socialistas hubieron de suponer que una población instalada en la adolescencia y sin elementos de juicio para desarrollar su madurez y su espíritu crítico, ignorante en suma, era más fácilmente manipulable. Se generó hasta generalizarse en el paisaje social, el biotipo del ignorante ilustrado, al que se había suministrado un conjunto de tópicos y clichés suficientes para ser aceptados en los ambientes que de manera confusa y difusa se denominaban progresistas.
Ese gregarismo dotaba al ignorante ilustrado de cierta satisfacción e incluso de cierta sensación de superioridad a través del almacenamiento de una colección de pequeños dogmas, asumidos sin esfuerzo y, por supuesto, sin espíritu crítico. El modelo ya había sido profetizado por Alexis de Tocqueville como consecuencia de la dictadura benévola del Estado paternalista. El ignorante ilustrado era suficientemente pacifista, convenientemente ecologista, básicamente feminista, estéticamente antinorteamericano, furibundamente antimilitarista y exhibía una vaporosa conciencia social que le permitía tenerse por solidario sin ninguno de los compromisos de exigencia de las éticas tradicionales. Ese conjunto de ideas insustanciales, que normalmente se movían en un nivel de intensa emotividad refractaria a la racionalidad, funcionaban, tal y como ha descrito el publicista Javier Venegas, como sólidos y arterioscleróticos implantes mentales que provocaban respuestas inmediatas en forma de opiniones coincidentes con las consignas marcadas por el Partido Socialista. Asumía con facilidad la jerigonza progre y la manipulación semántica que se le servía con asiduidad a través de los centros escolares, los medios de comunicación y los productos culturales de afinidad socialista. Y ahora sí, ya prometo que termino. El ignorante ilustrado se demostró capaz de asumir altas dosis de incoherencia, del tipo de sentir una sincera indignación moral por la intervención en Irak y una compleja indiferencia por la participación militar mucho más intensa en Afganistán, o de escandalizarse beatamente por el sufrimiento de los toros, al tiempo que se mostraba incapaz de cualquier sentimiento moral frente al crimen del aborto, y una completa incapacidad para la reflexión autónoma. El ignorante ilustrado había convencido de una idea tan curiosa como estar en posesión de la tolerancia y de serlo en grado sumo, hasta que se le llevaba la contraria o se le trataba de confrontar con argumentos lógicos y racionales, momento en el que reaccionaba con intransigente vehemencia, acudiendo a su pequeño arsenal de insultos, entre los que el más instintivo y más inmediato era el de fascista. Si caer en la cuenta de que el fascismo había sido un movimiento socialista de izquierdas, la escisión nacionalista del marxismo herética y cismática respecto al internacionalismo proletario y de Moscú. El socialismo felipista estaba desmantelando los resortes éticos de la sociedad y demoliendo los pilares morales que la conformaban como una sociedad abierta occidental de moral judio-cristiana. Bueno, voy a parar aquí. Ya lo saben, si en algún momento mientras leía esto se les ha pasado por la cabeza la palabra fascista, quizás el problema lo tengan ustedes, que sean ignorantes ilustrados sin saberlo. ¿Quién sabe? Bueno, recomendado queda el libro de Enrique Diego, Historia clara de la España reciente, la editorial Rambla, y ojalá y se reedite con una ampliación que yo creo que merece la pena. Es un texto en el que es bastante clarificador sobre, ya digo, quiénes son los enemigos de la España reciente y cuál fue la España que no fue, y pues también sobre quién es quien realmente expolia a las clases medias. Por todo esto yo creo que es un libro interesante y se lo recomiendo que lo busquen, lo compren y lo leas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Volvemos pronto con más vídeos aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura.